Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy vamos a hablar un poquito del 24 de marzo de 1976, tratando de desburrarnos y tratar de terminar con el relato kirchnerista de izquierda y de todas las organizaciones que se han enriquecido a costa de reventarnos a impuestos. Vamos a ver un poquito qué sucedió el 24 de marzo de 1976, un poquito para atrás y bastante hacia adelante. El golpe militar de Argentina de 1976 fue una respuesta legítima a la creciente inestabilidad política y la amenaza del comunismo que estaba afectando gravemente al país y a toda la región. El gobierno de Juan Domingo Perón se había mostrado incapaz de controlar la violencia perpetrada por grupos guerrilleros de izquierda que sembraban el caos, el terror y la violencia en todo el país. Estos habían llevado a cabo una serie de atentados y asesinatos políticos, como el del dirigente sindical José Ignacio Rucci. Luego de la muerte del general, el 1 de julio de 1974, asumió la presidencia Isabel Martínez de Perón. Esta no solo no pudo controlar la violencia y el caos que estos grupos generaban, sino que también la situación económica se siguió agravando, disparando pobreza e inflación. Como todo gobierno con tintes socialistas, habían derrochado grandes cantidades de dinero para llenar el estado de empleados que no eran necesarios, haciendo que la deuda externa e interna se disparen a niveles inusuales para esa época. Las Fuerzas Armadas argentinas tomaron la decisión de intervenir para restaurar el orden y la seguridad nacional. Si bien es cierto que la dictadura militar que siguió al golpe tomó medidas drásticas para garantizar la estabilidad del país, estas medidas fueron absolutamente necesarias en un momento de grave crisis política y social. Durante este periodo se implementaron políticas económicas que buscaban restablecer la estabilidad económica del país, como la privatización de empresas estatales y la reducción del déficit público. Si bien estas medidas pueden no haber sido populares para algunos sectores de la sociedad, fueron absolutamente necesarias para evitar una crisis económica aún mayor. Es importante reconocer que si bien hubo casos de abuso de derechos humanos durante la dictadura militar, también los hubo por parte de estas organizaciones de izquierda que provocaron una serie de atentados, dejando el saldo de 1095 muertos. Por ende, hay que aclarar que la mayoría de los militares actuaron de acuerdo a normas establecidas por el gobierno peronista que terminó abandonando el poder. Por eso es importante entender qué pasó. Esto debe verse en el contexto de un esfuerzo legítimo por restaurar la seguridad nacional y combatir la subversión interna. Además, es fundamental destacar que la mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas actuaron de manera responsable y en defensa de los intereses del país. Esto lo aclaramos de la siguiente manera. En el año 1975, Isabel Martínez de Perón y Santiago Cafiero, el abuelo del ex canciller, junto a varios funcionarios peronistas de la época, firmaron el decreto 261-1975, el decreto de aniquilación, el cual le permitía a las fuerzas militares intervenir en conflictos internos, ya que en ese entonces había organizaciones comunistas como Montoneros, ERP y otras, todas vinculadas al peronismo, provocando terror principalmente en Tucumán, donde pretendían crear un Estado independiente. A continuación les voy a leer un fragmento de una carta que mandó Juan Domingo Perón al cuartel de Azul en el año 1974, luego de un atentado perpetrado por el Movimiento de Trabajadores Armados, una organización de extrema izquierda, de la izquierda, recuerden bien. Bueno, vamos a leer un poquito por qué después se decretó este anuncio donde se permitía la aniquilación. Teniendo en nuestras manos las grandes banderas o causas que hasta el 25 de mayo de 1973 pudieron esgrimir, la decisión soberana de las grandes mayorías nacionales de protagonizar una revolución de paz y el repudio unánime de la ciudadanía hará que el reducido número de psicópatas que van quedando sea exterminado uno a uno para el bien de la República. Esto nos decía el expresidente Juan Domingo Perón de los psicópatas de izquierda, que eran unos terroristas. Lamentablemente, el fin no fue cuando se llevaron a cabo las elecciones de 1983.
Luego de casi 50 años tenemos una enorme cantidad de militares de rango medio bajo detenidos por cumplir órdenes, pero casualmente ningún funcionario peronista. Además de esto nacieron diferentes organizaciones como las Abuelas de Plaza de Mayo que utilizaron la causa para robar enormes cantidades de dinero, por lo cual inventaron la famosa cifra 30.000 desaparecidos. Llegaron las Madres de Plaza de Mayo a Ámsterdam y en ese momento traían una lista de unos 4.000 y pico de casos de personas desaparecidas y necesitaban dinero para solventar gastos y para tener un lugar propio, una casa propia. Los holandeses, que son gente muy solidaria, estuvieron dispuestos a ayudarla, pero presentaron una lista que, digamos, querían presentar un genocidio. Y los holandeses, Ámsterdam es una ciudad judía, decían, mire, nosotros tuvimos 6 millones de muertos, era un genocidio. Ustedes no pueden venir con este planteo. Lo que hicimos nosotros es aumentar las cifras. Cifras que no existían en los papeles, porque lo que había era eso. ¿Y la cifra cuánto era en ese momento? Más o menos alrededor de 4.800. Nos juntamos, decidimos a ver cómo podíamos levantar las cifras. Del año, se manejaron muchísimas cifras. La mentira era necesaria para conseguir ese dinero. Ese dinero para la madre de los desaparecidos. A nosotros nos parecía justa la causa. Se aprobó 30.000 y quedó 30.000. Fui yo el que dijo 30.000. Lo que provocó una serie de diferentes hechos de corrupción, como Sueños Compartidos, donde se robaron más de 40 millones de dólares. Como les digo, gente, siempre, lamentablemente, nunca jamás le crean a la izquierda, nunca jamás le crean a los peronistas. Ni siquiera el general Juan Domingo Perón los terminó queriendo. Por eso los quería exterminar, según sus propias palabras en la carta que le mandó a los soldados del cuartel de Azul.